Vamos a hablar hoy de la técnica y procedimientos de vuelo instrumental. El vuelo instrumental básico consiste en controlar sin referencias exteriores tanto la posición del avión en el espacio como su velocidad. La posición del avión en el espacio la controlamos mediante el movimiento del avión sobre sus tres ejes, que voy a tener reflejado en mis instrumentos de vuelo, fundamentalmente a través del horizonte artificial, del que ya como instrumento individual hemos hablado anteriormente. La velocidad la vamos a controlar mediante la tracción-empuje que junto con la resistencia nos van a dar el vector de avance del avión, el vector de velocidad. ¿Cómo la voy a controlar? Pues mediante los instrumentos clásicos de medida de potencia, que ahora los veremos. Y luego también influyen sobre la velocidad la posición en profundidad del avión y el ángulo de ataque del avión, fundamentalmente durante una maniobra que implique virajes. La clasificación de los instrumentos de vuelo instrumental la vamos a dividir coloquialmente en lo que vamos a llamar familias. ¿Cuál será la primera familia? Los instrumentos básicos de vuelo. La T básica, a la que ya nos hemos referido en vídeos anteriores con mucha frecuencia. ¿Qué forman la T básica? Pues el anemómetro, horizonte artificial, altímetro, el direccional giroscópico y, como de alguna manera, instrumentos auxiliares, el bariómetro, el indicador de velocidad vertical y el bastón y bola para tener referencia de coordinación en los virajes. Los instrumentos de control de potencia que nos van a dar la relación entre la tracción, empuje que estamos aplicando y la resistencia del avión al avance, vamos a emplear pues el tacómetro y la presión de admisión, que serían pues los instrumentos básicos en cualquier avión convencional, y luego para turbohélices o reactores pues la medida que cada motor esté utilizando para su control de empuje. Puede ser el IPR, el N1, el N2, la temperatura EGT, etcétera. Depende ya del motor, y para eso pues está el estudio del manual de vuelo del avión al que nos estemos refiriendo. Y por fin la tercera familia, que son los instrumentos de navegación. El ADF, el BOR, el ILS y el DME como instrumentos clásicos a los que cada vez tenemos que ir uniendo pues los sistemas GPS o los sistemas inerciales, tanto el sistema de navegación inercial como el sistema de referencia inercial. ¿Cuál es la técnica básica de vuelo por instrumento? La técnica básica de vuelo por instrumento se reduce desde el principio a establecer una rutina. No se puede maniobrar un avión en vuelo instrumental si el avión no llega a convertirse en una prolongación del piloto. Eso es fundamental. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es tener este control, esa prolongación del piloto en sus mandos de vuelo y su operación instrumental del avión en forma inicialmente manual. Evidentemente,
Se puede emplear, si lo tenemos, un piloto automático de las diferentes modalidades que podemos encontrar. Pero en principio de lo que se trata es de dominar perfectamente la técnica de vuelo instrumental mediante el control manual del avión. ¿Cuál es el procedimiento básico? El procedimiento básico es tener una buena referencia, hacer un buen procedimiento de comprobación cruzada de instrumentos. Eso es fundamental, porque el dominar el avión en sus maniobras básicas es lo básico, lo fundamental, para que luego con esas maniobras básicas podamos llevar a cabo las maniobras cada vez más complicadas que podemos realizar en vuelo instrumental, que acabarían, por ejemplo, en una aproximación instrumental de precisión. No puedo hacer una maniobra de aproximación instrumental de precisión si no domino perfectamente el control del avión. El control del avión, que en condiciones críticas, pues evidentemente se puede hacer a través del piloto automático, pero el piloto automático no es más que un servidor obediente de lo que manda el piloto. Y lo primero que tiene que saber el piloto es hacer eso sin necesidad de contar con un piloto automático. ¿Cómo se inicia? ¿Cuál es el origen de esta comprobación cruzada que es tan importante? Lo primero es que una vez que tenemos establecida una posición de la que vamos a partir, vamos a suponer, por ejemplo, que acabo de realizar un despegue y estoy iniciando un ascenso. Una vez que tengo establecida una posición inicial de ese ascenso, compruebo mediante los instrumentos de la red básica y los instrumentos de motor cuál es mi posición. A partir de ahí, pues voy a comprobar en mis instrumentos, en los instrumentos de mi cabina, voy a comprobar qué me están indicando. Y hago sobre esos instrumentos las correcciones oportunas para ajustar perfectamente la lectura inicial que tengo a la lectura que yo deseo. Vuelvo otra vez a comprobar cuál es mi posición una vez que corregida y compenso. Y así continuamente. ¿Eso a qué lleva consigo? Lleva a que tenemos que tener una vigilancia continua sobre los instrumentos de la T básica, incluyendo también variómetro y para tener un buen control del avión, el bastón y bola para comprobar que mi vuelo es coordinado. Y ese procedimiento continuamente es lo que da lugar a la comprobación cruzada. Esa es la razón por la que cada vez los aviones han ido diseñando un tipo de instrumentos sobre el tablero que me facilitan que esa comprobación sea prácticamente sin tener que mover la cabeza. Actualmente en los instrumentos ya más modernos, pues está todo sintetizado, en unos instrumentos en donde lo encuentro todo de un solo vistazo, muy próximo y muy fácil de interpretar. A partir de esta interpretación de mis instrumentos de vuelo, sintetizados en la T básica, a partir de esta posición inicial, lo que vamos a ir haciendo
es ir viendo sucesivamente maniobras básicas de vuelo que me sirvan para tener mejor cada vez esa relación entre piloto y control del avión, que me llevaría al final a maniobras instrumentales que cada vez serán más complicadas.